Buenos días a todos. Ha sido para mí realmente un honor haber sido invitado a este evento que ya está llevando un día de realización y veo que con mucho éxito. Agradezco, por supuesto, a los organizadores que me han tratado con mucho cariño, me han recibido con mucho cariño y espero que ustedes, como hermanos uruguayos, sientan lo mismo que yo, una gran alegría de que estén acá, procurando escuchar lo que voy a comentar. Me ha tocado hablar sobre el mercado inmobiliario en la Argentina, en cuanto a su actualidad. Podría ser simple o no, no lo sé, pero realmente es muy complicado hacer historia. Quizá ustedes sepan cómo se ha ido desarrollando el mercado inmobiliario a través del tiempo, pero fundamentalmente en la historia hay un hecho que marca el antes y el después del mercado inmobiliario, desde mi punto de vista, y es aquel momento desde hace 40 años, cuando la economía argentina, cuando no, comienza a desestabilizarse, inflación, la moneda comienza a sufrir su deterioro, cambio de denominación, 5 veces, 13 ceros, acompañada por alta inflación, con lo cual en algún momento se toma como unidad de medida, como resguardo de valor, la moneda dólar estadounidense. Y comienza su recorrido en forma absolutamente natural. Todas las transacciones inmobiliarias van efectivizándose en esa moneda. Hubo a lo largo de estos 40 años crisis en el mercado inmobiliario, en la economía argentina y por supuesto que en el mercado inmobiliario, que ocupa un lugar de preponderancia en el PBI, la industria inmobiliaria, fue recorriendo el camino. Los inmobiliarios, viendo que realmente había que estar preparados, nos fuimos formando a través de en este caso, por ejemplo, el Instituto de Capacitación, las universidades, y fuimos acompañando todos los procesos. Cada proceso que hubo fue duro, cuando cambiaron la denominación, cuando el 1 a 1, llegó el 2009, hubo también crisis, salpicó un poco, no demasiado, pero llega un momento en la Argentina que es el actual y que ya nada tiene que ver con todo lo que sucedió o con lo que venía sucediendo en el mercado inmobiliario. En diciembre del año 2011 se determina la restricción al dólar. Los primeros meses del año comenzaron a recorrerse con dudas, pero luego la situación se fue agravando hasta que en un determinado momento, por el mes de junio, la situación se agrava realmente y en forma exponencial comienza el deterioro. La industria inmobiliaria se divide en ese momento, a partir de ese momento, estoy hablando del mes de junio del año pasado, en el que la industria de la construcción, en la parte de los desarrollos, comienza con creatividad a procurar de alguna manera adaptarse a la circunstancia
y en algunos desarrollos, fideicomisos al pozo, desde el pozo, por ejemplo, procuran de alguna manera dinamizarlo, especificando cuotas, pero hay un mercado que es el que ocupa el 85% del total, que es el mercado residencial, el mercado del usado. Ese 85% está manejado también por el 85% de las inmobiliarias, entre las cuales me encuentro. Es decir, el grueso de los inmobiliarios, de los operadores, de los corredores inmobiliarios, intermediamos entre la oferta y la demanda de las unidades usadas. Quizá muchos de ustedes aquí presentes, salvo por supuesto excepciones, generalmente se dedican a la parte residencial, y esa fue la que más afectó la situación. Realmente las inmobiliarias comenzaron a temblar en ese aspecto. Llegaban a la Cámara, digamos, las quejas: ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos resolver la situación? Y lo único que se pedía era, bueno, creatividad, buscar el punto de encuentro entre la oferta y la demanda, pero todo era realmente engorroso, difícil, y se iba agravando día a día. Si me permiten comentar que a partir del momento en que tuve el honor de ser elegido como presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, esto fue el 25 de septiembre del año pasado, tuve que enfrentar obviamente a los medios, siendo la Cámara Inmobiliaria Argentina una cámara que es a nivel nacional, por lo tanto los medios de todo el país buscaban a la Cámara y entonces preguntaban: pero ¿no tienen ustedes alguna fórmula para poder volcar al mercado? Y en esas circunstancias evidentemente se contestaba: la fórmula la tiene cada uno de los inmobiliarios frente a su cliente comprador, frente a su cliente vendedor. Es decir, buscábamos o orientábamos hacia la creatividad, porque realmente las reglas de juego se habían finalizado. Estábamos frente a un paradigma, a un nuevo paradigma, que era lo que al gobierno no le gusta que digan: estábamos frente al cepo del dólar. Y eso nos complicaba tremendamente. Y fue exponencialmente agravándose, y llega el mes de diciembre, finaliza el año, por supuesto preguntándonos qué hay de aquí hacia el futuro, es decir, 2013, y el futuro no era nada halagüeño. Pero cuando llega el año 2013, y lo estábamos comentando hace un rato y lo venía pensando ayer en el viaje, en definitiva, el año pasado, cuando exponíamos, manifestábamos todo lo que estaba sucediendo, cuando salían las estadísticas de la caída de las escrituras, que inclusive, si bien eran fidedignas, no reflejaban realmente lo que estaba sucediendo, porque en el mes de julio del año pasado, o hasta el mes de julio del año pasado, el registro de la propiedad inmueble nos enviaba la estadística de las escrituras realizadas el mes anterior, en la que se sumaban no solamente los escribanos de Capital Federal o de la Ciudad Autónoma, sino que aquellos escribanos fuera de la jurisdicción que realizaban escrituras e inscribían los bienes en el ámbito de la Capital Federal. El Colegio de Escribanos daba el guarismo de los escribanos de su jurisdicción, con lo cual siempre había una diferencia. En el mes de julio entendemos que hubo casi una intervención en el registro de la propiedad, es decir, entendemos que lo que quería el gobierno era ocultar lo que no se podía ocultar.
y entonces dejan de dar ese guarismo con argumentos que no vienen al caso, porque bueno, y entonces el registro de escrituras, aún siendo la del Colegio de Escribanos, eran publicados en los diarios de mayor difusión y realmente provocaban, digamos, una hecatombe, llamado de los medios, conferencias de prensa, programas de televisión a los cuales asistíamos, incluyendo también a quien me antecedió, Armando Pepe, que como referente del mercado y fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina también era requerido, y realmente la situación grave, hoy mirada desde el 2013, estamos sintiendo que evidentemente estábamos en aquel momento muy mal, pero estábamos bien porque estábamos mal, mirándolo hoy mirándolo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por supuesto, la inflación, la suba del dólar paralelo, porque el año pasado, de alguna manera, yo comenté hace un rato, ese punto de encuentro que se procuraba buscar entre el dólar blue, el dólar paralelo y el dólar oficial, cuando se planteaba una operación inmobiliaria donde había pesos, evidentemente, para poder hacer la operación en tanto y en cuanto el asesoramiento al propietario tuviera el éxito que uno deseaba obtener en virtud del escenario que tenía, porque había propietarios que no lo convalidaban, en general no convalidaban los propietarios, precisamente por esa cultura que tenemos los argentinos en cuanto al techo propio y a la propiedad, haber comprado en dólares y vender en pesos con una inflación de un 20% o de un 25%. Entonces era evidentemente buscar el punto de encuentro. De alguna manera se encontraba entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Cuando llega el mes de enero y comienza esa trepada del dólar hasta llegar al 93, casi el 100% de brecha, evidentemente las operaciones en la parte residencial, en el segmento residencial de los usados, eran imposibles de realizar. Entonces el mercado se paraliza totalmente. También la construcción, si bien sigue la construcción de alguna manera, con los fideicomisos desde el pozo, procurando buscar la especificación, también se paraliza. En el primer trimestre de este año 2013 hubo 47 permisos contra 187 del primer trimestre del año anterior. Y había en esos permisos 39.000 metros contra más de 250.000 metros del año anterior. Quiere decir que la construcción, que de alguna manera estaba dinamizándose de acuerdo a la especificación en algunos aspectos, tampoco daba su resultado, y entonces bueno, la paralización absoluta, total, hasta que el día 7 de mayo nos encontramos con una conferencia de prensa dada por el equipo económico, que después se denominó los 5 grandes, así en forma, los 5 grandes del buen humor, como dice Armando por ahí, en la cual anuncian el proyecto de ley y encierran de alguna manera al mercado inmobiliario, lo tienen en cuenta, y en el proyecto está el CEDIN. Por supuesto que salimos evidentemente al público mediante la prensa, celebramos que el gobierno hubiera tenido en cuenta por fin la situación del mercado inmobiliario. Lo celebramos, por supuesto, que lo hubiera tenido en cuenta. Entonces vimos como positivo
¿no es cierto?, esta herramienta que podía, todo en potencial, dinamizar el mercado. Era una herramienta frente a este contexto. Y nos manejamos con cautela, manifestando que para nosotros la reglamentación de la ley tenía que tener reglas de juego claro, tenía que tener sencillez, tenía que tener marco jurídico, todos elementos que pudieran destrabar o desterrar, mejor dicho, la desconfianza y la incertidumbre que se produjo por la imposición del cepo del dólar. Por el otro lado, la incertidumbre frente a determinadas decisiones del gobierno, que nos tiene acostumbrados de repente a tomar decisiones que nos ponen en situaciones de incredulidad. Te voy a agradecer un poquito de agua. Perdón. No, no sé qué es agua. No es el vino rico anoche. Gracias. Esta incredulidad, obviamente, que nos generó a todos, no solamente a los actores del mercado inmobiliario, a todo el país, a todo nivel, porque si no lo saben, sabrán ustedes que realmente se han conculcado derechos de arriba a abajo, de un costado para otro. Realmente es una situación que, desde mi punto de vista, y quizá el de muchos, es inédita en los últimos 30 años. En el mercado inmobiliario, sobre todo, haciendo comparaciones, por ejemplo, el año pasado hubo un total de 46.490 escrituras, si mal no recuerdo, alrededor de 47.000, y comparadas con el año 2001, que entendíamos hasta ese momento que era el peor, la crisis del 2001, que quizás, por supuesto, todos conozcan, hubo 54.000 escrituras. Es decir, en aquel momento la gente estaba necesitada de vender porque estaba endeudada. En la actualidad, o hacia el año pasado, quien no podía vender en dólares, no lo convalidaba, salvo unos pocos que se han hecho algunas operaciones en un rango de alrededor de los 450 o 500.000 pesos, no más de eso, pero al no convalidarla, evidentemente también veíamos, o estábamos absolutamente seguros de que al no estar endeudado, bueno, el propietario decía: no vendo, me quedo donde estoy. El comprador: no compro, me siento arriba de los dólares, como se suele decir. Y eso obviamente fue haciendo que la oferta y la demanda se fueran separando totalmente. Y llegamos ahora a este CEDIN, y si hoy preguntan, estaban hablando hoy del metro cuadrado, de cuánto vale o cuánto cuesta, todos sabemos cómo tenemos que tasar. Hoy en día es muy difícil poner un valor a la propiedad. En este contexto es muy difícil poner un valor a la propiedad. Y en la parte de los desarrollos, por ejemplo, a los que manifiestan que pueden seguir, que se van arreglando, no es tan fácil, porque la incidencia del terreno que ha sido comprado en dólares juega un papel importante a la hora de hacer los números, ¿no es cierto? Entonces, llegado el famoso CEDIN, por supuesto que despertó las dudas generales, más allá de que, obviamente, que si se va a transformar en dólar, que son endosables, que tienen el encaje del 100%, realmente, de cualquier manera, las dudas se establecen, y entonces manifestábamos, y seguimos manifestando,
que la reglamentación tenía que tener todo ese marco que acabo de comentar y esperar a que esa reglamentación realmente saliera. En representación de la Cámara Inmobiliaria Argentina, yo fui convocado por el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda del Senado, que se formó a ese efecto, para exponer en el Congreso el día martes 14 de mayo ante los senadores de la Comisión y los senadores del oficialismo y de la oposición. Y remarqué en nombre del mercado exactamente lo mismo, que celebrábamos la medida, que estábamos contentos porque el gobierno se había acordado del mercado inmobiliario paralizado y que la positividad que tenía la toma de decisión estaba estrechamente ligada a la reglamentación en cuanto a su sencillez, celeridad, marco jurídico. Hasta ahí llegamos. ¿Y por qué digo hasta ahí llegamos? Unos días después tuve la oportunidad de estar como invitado a una entrevista que dio el licenciado Guillermo Moreno. La reunión podríamos calificarla de positiva porque él explicó, digamos, hizo toda una exposición, habló de que apuntaban a que aquellos que habían, y con su mano, digamos, nos señaló a todos los que estábamos, aquellos que de la clase media, de la clase trabajadora, el profesional que siempre ha atesorado en dólares sus ahorros en virtud de todo lo sucedido en la Argentina, donde el deterioro de nuestra moneda ya sabemos cómo ha ido desarrollándose. Entonces no apuntamos al narcotráfico, no apuntamos al lavado, no apuntamos a ese tipo de situación, apuntamos a que la gente que tiene sus ahorros en dólares y no los ha declarado, y no puede comprar una propiedad obviamente porque por más que tenga los dólares, si no estaban declarados, ¿cómo se justificaba con todas las presiones impositivas que tiene una transacción inmobiliaria ya desde hace un tiempo importante y que en algún caso mencionó Armando Pepe cuando hablaba del COTI y otras hierbas, digamos, que tenemos que cumplimentar? Cada vez estamos más urgidos con esa situación. Una vez explicado eso, yo obviamente manifesté que había estado en el Congreso y que lo que había pedido y lo que pedíamos en ese momento era la celeridad, la sencillez en la operatoria. ¿Qué quise decir con esto? Conforme lo que vienen manifestando, el CEDIN, yo llevo mi dinero, me dan un certificado por los $100.000, por ejemplo, pongo una cifra, y esos $100.000 yo los utilizo, mejor dicho, ese certificado lo utilizo para la compra de la propiedad. Entonces él manifiesta que en 48 horas va a estar el dinero y en dólares. Cuando se escucha 48 horas, lo que dijimos fue 48 horas es un plazo imposible para el vendedor, por toda esta desconfianza que precisamente se ha generado en el mercado en los últimos 40 años, y en este último año, donde la desconfianza es total, es absoluta, es imposible pensar que 48 horas no sean para nosotros, no sé, 48 años más o menos. Entonces, con toda humildad le decía, a ver, ¿por qué no volver a lo normal? ¿Qué era lo normal? Lo normal era cuando se hacía, y supongo que acá es corriente, cuando se hace una operación inmobiliaria, ¿no es cierto?, se toma la reserva, se negoció el precio, se tomó la reserva, se confirmó, vamos directo a la escritura, muy bien, vamos directo a la escritura, la inmobiliaria da un servicio y le pide toda la documentación al propietario, se la lleva al escribano designado por el comprador, es decir, yo lo daba con ejemplos, y el escribano recibe la documentación,
toma todos los recaudos que ya sabemos que debe tomar un escribano. Entre inmobiliarios no lo voy a mencionar, por supuesto, pero eso lleva un tiempo, y en determinado momento que figura en la reserva, supongamos que no hubo boleto, que hace mucho tiempo que en la Argentina no se utiliza el boleto de compraventa, precisamente por todo este tipo de cosas, más allá del CEDIN. Y llegamos entonces al momento en que el escribano llama a las partes a escriturar para el día tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, 24 de mayo llama a la semana anterior. ¿Qué hacía el comprador? Llamaba a su banco, que era donde tenía o la caja de ahorro o en la caja fuerte depositado los dólares, generalmente en una caja de ahorro, porque iba a comprar su propiedad, y se constituían ese día el vendedor, el escribano, el comprador y, por supuesto, el corredor inmobiliario, que iba a cobrar sus honorarios por el trabajo realizado, así que asistía a la escritura. Y una vez leída la escritura, aparecía un oficial con el dinero, lo colocaba arriba de la mesa, lo contaba la parte vendedora y el escribano procedía a la firma y en ese acto, obviamente, a la transmisión del dominio. Se tiene que volver a eso, es la única forma en que el certificado puede tener realmente éxito. Eso fue lo que pedimos. Siguió manteniendo de alguna manera, bueno, vemos cómo lo hacemos sin... Y en un momento determinado, salió el Guillermo Moreno que todos conocemos. Por supuesto que eso yo en los medios no lo comenté, pero dijo: muchacho, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si no lo aceptan, se van a tener que guardar la inmobiliaria. Dijo otra frase que por supuesto no voy a pronunciar acá, pero propia de Guillermo Moreno. Y realmente eso obviamente molesta. Pero bueno, es lo que hay. Con lo cual se ha estado hablando permanentemente a los medios que requieren. Y por supuesto los medios, los programas son conducidos por periodistas. Y los periodistas son seres humanos, son hombres y mujeres comunes, como nosotros, y que entonces preguntan, pero ¿qué seguridad tengo yo? Preguntan, ¿qué seguridad tengo yo de que si vendo mi casa pasa tal cosa y me van a dar los dólares, yo en estas condiciones no vendo? Entonces se ha generado hoy en el mercado esa duda, ¿no es cierto?, que obviamente el periodismo fogonea, pero de alguna forma tengamos en cuenta, yo por lo menos así lo veo, que quienes me han preguntado, prestigiosos periodistas, ¿no es cierto?, que convocan a través de la radio o de la televisión, son gente común, o sea, tienen su departamento, tienen, digamos, de su trabajo, han comprado su departamento y si en algún momento lo quieren vender, entonces hacen la pregunta y entonces la respuesta no se tiene, obviamente no se tiene. Y por el otro lado está el mercado de la construcción, de los desarrollos, que como les dije, no está pasando por su mejor momento y en la mayoría de los casos, obviamente, y gracias a Dios que así sea, tenemos hacemos gala, y esto lo digo con todo orgullo, ¿no?, de que nuestros desarrolladores realmente son creativos, porque están preparados, realmente preparados, y en esa creatividad van avanzando, y a pesar, ¿no es cierto?, de los avatares, continúan desarrollando emprendimientos y dando trabajo a tanta gente. Llegado hasta acá, yo realmente siempre he tenido, obviamente, y además como presidente de una institución, uno siente que tiene que dar mensajes positivos, mensajes de aliento, a pesar de las críticas, porque hay críticas de los propios inmobiliarios, ¿no es cierto?, que manifiestan que cómo dice tal cosa si sabe que no va a andar, ¿no? Me han mandado correos
en los cuales el mercado manifiesta esto, pero bueno, yo no los he contestado porque estoy acá, pero si los tuviera que contestar, cosa que voy a hacer, porque no es mi estilo hacerlo así, es realmente desde la institución hay que dar mensaje de aliento, hay que dar mensaje positivo, con lo cual es todo lo que podemos hacer por ahora y esperar sí la reglamentación, y ojalá que bueno que el legislador nos convoque como hemos pedido, para que podamos aportar todos nuestros conocimientos, nuestro expertise, nuestro vivir diario con el público, para que esto realmente tenga éxito, pueda descomprimir el mercado y no salpique inclusive, como en este caso, a nuestros hermanos uruguayos tan relacionados con nosotros en este aspecto. Muchas gracias por escucharme.